bendiga a cada una de ustedes. Estamos aquí para presentar el tema para primarios. La visita secreta de un joven. El objetivo de conocimiento. Bueno, hoy sabremos que un joven le preguntó al Señor Jesús cómo heredar el reino de los cielos. De conocimiento, decidiremos dejar todo aquello que nos impide para poder llegar a la vida eterna. Nuestro pasaje devocional se encuentra en Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 30. Ahí podemos encontrar la historia de esta clase. Para iniciar, vamos a pedirle a los niños que tomen, vamos a tener previamente preparados unos corazones con diferentes figuras y de manera desordenada vamos a pedirle a los niños que tomen un pedazo de corazón y que encuentren su par ahí entre compañeritos, y los que encuentren sus pares pues van a ser parejas, ¿sí? Van a ser parejas para que platiquen cómo les fue en la semana, qué hicieron, qué noticias vieron, si estuvieron enfermos, si tuvieron alguna necesidad. De esta manera podemos, con ellos podemos interactuar y pues tener plática con cada uno de ellos. Para la actividad de iniciar, pues podemos jugar el Rey Pide, podemos jugar de diferentes formas, poniendo equipos de niñas, niños o mixtos. También vamos a llevar a nuestra clase cosas valiosas, bueno, imágenes de cosas valiosas como las que traigo aquí, un anillo, un reloj, para que nosotros podamos exponer nuestra clase. Vamos a presentarles a ellos las imágenes, ¿sí? Que tengamos, por ejemplo, de un auto de lujo, un avión, joyas preciosas. Y vamos a preguntarle a los niños cuántos de ellos anhelan cosas como estas: collares, relojes, autos, anillos, ¿sí? ¿A cuántos de ellos les gustaría viajar? ¿A cuántos de ellas les gustaría tener joyas como estas? ¿Sí? Y vamos a comentarles que no es malo querer tener un auto, querer tener quizás un reloj de cierta marca, no es malo. Lo malo sería que pongamos en primer lugar estas cosas y dejar a un lado a Dios. Veamos la historia de este día acerca de un joven que se acercó al Señor Jesús para preguntarle cómo poder heredar la vida eterna. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Marcos capítulo 10 versículos 17 al 30. Dice la palabra de Dios que un joven rico se acercó al Señor Jesús y le dijo: Maestro bueno. Y el Señor Jesús le dijo: Bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. El joven le dijo: Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo llegar a ella? El Señor Jesús, observándolo, le dijo: ¿Los mandamientos los sabes? Y le empezó a mencionar como por ejemplo, no hurtar, no levantar falso testimonio, no robar. Y efectivamente le estaba hablando de los 10 mandamientos que le fue dado a Moisés en el monte Sinaí. Para ellos era muy importante guardarlos y practicarlos, ¿sí? No solo saberlos, sino los tenían que practicar, y cada uno de aquellos tiempos tenía que practicarlos. Y este joven le dijo al Señor Jesús: los he guardado, los he cumplido, los sé desde mi niñez, desde que soy pequeño yo sé los mandamientos. Entonces el Señor Jesús, sonriéndole, le dijo: te falta algo por hacer para poder obtener la vida eterna. Este joven, muy interesado por saber, dejó que el Señor Jesús le dijera qué era lo que le faltaba para dar ese gran paso. Y el Señor Jesús le dijo: vende todas tus propiedades,
y el dinero se los das a los pobres. Este joven de inmediato se sintió intimidado por aquella petición que le estaba haciendo el Señor Jesús. Para él le era muy difícil renunciar a sus riquezas, pues eran muchísimas riquezas las que él poseía. Y el Señor Jesús, que lo conoce todo, sabemos que Él es omnisciente y que Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, los más profundos pensamientos, sabía que le costaría dejar esas riquezas para seguirle. El Señor Jesús le miró y le dijo: ven todo lo que tienes y ven en pos de mí. Aquel joven se puso muy triste y dio un marcha atrás. Se regresó muy triste porque no pudo renunciar a sus bienes. No pudo renunciar a aquello que quizás tanto quería, que quizás le había costado tenerlo. Entonces el Señor Jesús miró todo a su entorno y comentó con sus discípulos que qué tan difícil sería que aquellas personas que poseen muchas riquezas pudieran heredar el reino de Dios. ¿Sí? A este joven rico conocía todos los mandamientos. Desde muy pequeño los empezó a practicar, pero solo los practicaba por rutina. No había encontrado una esencia tan especial de hacerlo por amor a Dios. Y el Señor Jesús, que lo conocía todo, que lo conoce todo, ¿sí?, le comenta nuevamente a sus discípulos cuán difícil es que los ricos renuncien a todo lo que tienen para heredar el reino de los cielos. Y les dice que es más fácil pasar por el ojo de una aguja un camello que un rico pueda heredar el reino de los cielos. Una aguja, el ojo de una aguja no es una aguja como con la que cosemos. En las antiguas ciudades eran unas murallas muy grandes y tenían unos portones enormes, pero cuando llegaba la tarde, esos portones se cerraban y no se abrían, a menos que llegara alguien muy tarde, después de que ya se haya cerrado, abrían solo una puerta pequeña. Pero si llegaba un mercader con un camello, entonces ahí sí estaba el problema de meter al camello por aquella aguja. Pero bueno, es el Señor Jesús el que dijo esto, porque efectivamente a las personas que tienen mucho dinero les cuesta renunciar. Este joven, sin pensar, sin darse cuenta, había convertido todas sus pertenencias en su Dios. Había en su corazón más amor por sus riquezas que amor por el Señor Jesús. Vemos el día de hoy la vida de este joven que quiso heredar la vida eterna, pero no pudo renunciar a ella. Nosotros como niños, a nuestra corta edad quizás estamos estudiando para que en un futuro podamos obtener viajes, para que en un futuro podamos obtener riquezas, autos. Y la palabra de Dios nos dice que no es malo, pero también nos invita, dice, a que no nos afanemos qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Dios es el que añade todas las cosas. Dice su palabra que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Si nosotros le pedimos a Dios con todo nuestro corazón, Él nos lo va a dar conforme a su voluntad. Pero Dios quiere que le amemos a Él por sobre todas las cosas. Por sobre todas estas cosas terrenales, nosotros le amemos. Este joven parecía ser un joven intachable, parecía no tener errores, parecía perfecto, pero cuando el Señor Jesús le hace esa petición
de ser bondadoso con aquellos que lo necesitan, le costó y no pudo renunciar a su riqueza. El Señor Jesús no quiere que atesoremos esto. ¿Por qué? Porque no nos lleva a nada bueno, no nos lleva a un futuro eterno, como el buscarle en el templo, ¿sí? Como leer su palabra. En su palabra encontramos diferentes promesas y son reales de que Él, todo lo que a Él le pedimos, Él nos lo va a dar porque nos ama, siempre y cuando compidamos conforme a su voluntad. La oración, cuán importante es que nosotros los niños oremos por todo lo que necesitamos, por todo lo que nos haga falta. Y si en nuestro corazón alberga algo de lo que está aquí, en oración le pidamos a Dios que nos ayude a no amar todas estas cosas. A la alabanza, Dios le agrada muchísimo que nosotros los niños le alabemos con todo nuestro corazón. Esto nos va a llevar paso a paso a esa meta de llegar a la vida eterna. Que no seamos como este joven que había guardado los mandamientos, pero no con todo su corazón. Solo era superficial, de afuera nada más. Dios quiere que nosotros como niños nos comprometamos a atesorar lo que vale la pena, a atesorar su palabra, a atesorar todas las cosas que son provechosas, porque en un futuro vamos a estar ahí gozándonos y alegrándonos al lado de nuestro Señor Jesús. Queridos pequeños, quizás ahorita no tenemos el dinero suficiente. Quizás sí puedes tener juguetes porque tus papás trabajan para lograrlo. Quizás tienes paseos y muchas de las veces prefieres ese paseo el para dejar de ir al templo. Hoy te invito a que tú reflexiones cuán importante es acudir a la casa de nuestro Dios. Muchas de las veces nos pasamos jugando con nuestra tablet, con nuestro celular, perdemos el tiempo ahí y no le damos la importancia a la palabra de nuestro Dios. Hoy te invito a que tú busques en la palabra de nuestro Dios esas palabras que llenan nuestro ser, ¿sí? Esas alabanzas que transforman también nuestro ser y que todos los días le dediquemos tiempo a la oración. Es lo que podemos hacer para llegar a aquel lugar, a aquella mansión que el Señor Jesús nos ha ido a preparar. Vamos a orar pidiéndole al Señor Jesús que Él nos ayude a llegar a aquel lugar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te suplico con todo mi corazón que tú me ayudes a despojarme de todas las cosas que no me son, bendito Dios, buenas para mi vida, para que yo pueda alcanzar aquella vida eterna que tú preparaste. Te pido con todo mi ser que tú me ayudes a esforzarme cada día para que pueda alcanzar aquella meta y poder alabar y bendecir tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, para el texto áureo podemos hacer una actividad en cartelitos, podemos desordenar estos cartelitos y pasar a los niños a que lo ordenen, ¿sí? Dice el texto que entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios de los que tienen riquezas. Y ahí ya tenemos nuestro texto áureo, ¿sí? Lo podemos presentar con los niños de manera desordenada y ellos lo pueden ordenar. Y así memorizaremos el texto. Para la manualidad, bueno, pues ahí tenemos en nuestro temario unas caritas
las coloreamos. Yo preparé esta pelotita de foamy, no necesariamente puede ser foamy, puede ser pellón que ahí tengamos, o un cachito de tela que les podemos proporcionar a los niños. Coloreamos las caritas y nos puede servir. Le eché relleno adentro, le cosí con estambre y la podemos colgar ahí, no sé, en un ganchito, y podemos aquí colgar agujas, podemos ahí, porque luego se andan perdiendo las agujas, entonces puede servir a los niños para dárselos a sus mamás y ahí puedan poner las agujas. Esto sería en cuanto a la manualidad. Por mi parte, esto ha sido todo en cuanto a la exposición de esta clase, la visita secreta de un joven, y les voy a explicar los materiales que utilicé. Son muy sencillos, ¿sí? Vuelvo a usar este paisaje. Sí, puede ser, es de tela, pero puede ser del material que ustedes tengan, cartulina, pellón, de lo que ustedes tengan, pueden prepararlo. La ventaja de esto es que la podemos usar varias clases, le podemos agregar otras cosas, ¿sí? Y en cuanto a los muñequitos, pues utilicé foamy de colores, ¿sí? Y para el cofre pues también utilicé papel corrugado, pero puede ser del papel que ustedes tengan. Imágenes, así que ahí nos sugirió nuestro temario de joyas, de aviones, de autos, de relojes, ¿sí? Y es prácticamente papel corrugado y reciclado. Ajá. Y foamy. También aquí vuelvo a usar cachitos de foamy, marcador. Son cosas que podemos tener a nuestro alcance y a veces no necesariamente que tengamos que gastar tanto, ¿sí? Para el texto utilicé hojas de colores y pues para la manualidad, como les comenté, pues solo es foamy y adentro lleva rellenito para que puedan entrar las agujas o lo que querramos colocar aquí. Bueno, hermanas, que Dios les bendiga. Espero que sea de utilidad este material que ha sido preparado con mucho amor, con mucho gusto. Yo sé que ustedes pueden mejorar muchas cosas y pues esperamos que le den like a estos videos y que Dios les bendiga y contamos con sus oraciones. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.